Hemos visto que la utilización de los combustibles que están presentes en los alimentos requiere de que ellos sean transformados en el proceso digestivo a moléculas más pequeñas y en las células a moléculas más pequeñas todavía, como el acetil-CoA, que va a entrar al ciclo de Krebs, donde se van a formar las coenzimas reducidas que van a ser oxidadas en la cadena respiratoria para formar ATP. Antes de entrar a considerar cómo el ATP posibilita los intercambios energéticos en la célula, me gustaría comparar la clase de combustible que son la glucosa y los ácidos grasos. La glucosa tiene 6 carbonos, de manera que vamos a comparar con 6 de los carbonos de un ácido graso. Los hidrógenos que pueden ceder electrones y protones a la cadena respiratoria para la síntesis de ATP son aquellos que están unidos solos a los átomos de carbono, de manera que en la glucosa son estos. Y en el ácido graso son todos estos. En la glucosa entonces van a ser 1, 2, 3, 4 y 2 son 6. Y aquí van a ser 2, 4, 6, 8 y 10. Es decir, que proporcionalmente el ácido graso puede proporcionar más átomos de hidrógeno a la cadena respiratoria, es decir, que se va a liberar más energía, se va a formar más ATP por átomo de carbono cuando se oxida un ácido graso que cuando se oxida la glucosa. Por eso es que los carbohidratos liberan menos calorías cuando son oxidados que las grasas, y por eso es que las grasas engordan más que los carbohidratos. Aquí está representada la estructura del ATP, la ribosa, la adenina, los grupos fosfatos. No nos interesan los detalles de la molécula de ATP, solamente nos interesa ver que tiene 3 grupos fosfato, porque la capacidad que tiene el ATP para intervenir en los procesos energéticos de la célula se debe a su capacidad de ceder grupos fosfato. Cuando el ATP cede un grupo fosfato, se convierte en ADP. Este es trifosfato y este es difosfato. Y esta transformación libera energía, que se utiliza para el trabajo celular. Sin embargo, esta energía no se libera como una nubecita mágica que hace que los procesos ocurran, sino que esa transformación se debe a que el ATP interactúa con las moléculas, provocando cambios conformacionales en ellas, que es lo que posibilita el trabajo en las células. El ATP se usa en la célula, en el organismo, prácticamente para todo. El hecho de que yo esté aquí hablando es porque mis células musculares están produciendo ATP. Se utiliza para la división celular, para el proceso digestivo, para el proceso metabólico que ya hemos visto. El ATP se utiliza prácticamente para todo en la célula, y este es el motor que nos permite vivir. Aquí vamos a considerar 3 ejemplos de trabajo en la célula. El trabajo de transporte, es decir, cómo el ATP posibilita que ocurran algunos tipos de transporte en las células. El trabajo mecánico, es decir, la contracción muscular. Y el trabajo químico, es decir, cómo el ATP posibilita que ocurran transformaciones de moléculas de unas en otras. Esta es una representación esquemática de la bomba de sodio-potasio. Fíjense que la fosforilación del transportador de la bomba es lo que hace que cambie su conformación de manera que entonces pueda unir potasio y meterlo a la célula, y unir sodio y sacarlo de la célula. Por supuesto que esta unión esta fosforilación que ocurre de este transportador es catalizado por una actividad quinasa. Esto lo traje porque hasta ahora no hemos hablado mucho de las enzimas, y me gustaría que tuvieran una idea del tamaño que tiene una enzima en comparación con la glucosa y con el ATP. Esto es una representación que respeta las proporciones de la hexoquinasa, que es la enzima
que cataliza la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato. Todas las transformaciones, la inmensísima mayoría de las transformaciones que ocurren en el organismo son catalizadas por enzimas. Son muy poquitas las reacciones que pueden ocurrir en las células sin que intervenga una enzima. Sin embargo, hasta ahora no le hemos prestado atención a las enzimas ni a los nombres de las enzimas porque no es la intención de este curso, pero tenemos que tener una idea de cuál es la importancia que tienen las enzimas en estas transformaciones energéticas. Esto también es una representación esquemática de esta enzima que acabamos de ver, de la exoquinasa. La exoquinasa es esta enzima, esta es una representación, claro, digamos aproximada, que puede unir glucosa y ATP. Cuando la glucosa se une al centro activo de la exoquinasa junto con el ATP, se provoca un cambio conformacional de manera que se producen unas ciertas tensiones en los enlaces químicos de la enzima y de los sustratos que van a provocar que el ATP ceda su grupo fosfato a la glucosa para que se forme la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es la forma activa de la glucosa. Para que la glucosa se pueda usar, por ejemplo, para la síntesis de glucógeno o para ser degradada en la vía glicolítica, tiene que estar fosforilada, tiene que estar activada, porque esa fosforilación, digamos que desestabiliza toda la molécula y la hace más fácilmente reaccionable. Es decir, que cambia su estado energético. La hace más fácil, hace que sea más fácil para las enzimas modificarla posteriormente. Esta es una representación de ese cambio energético. Tampoco nos interesa entrar en esos detalles de termodinámica. Esta es otra de las formas por las cuales el ATP posibilita que ocurran las reacciones químicas en las células. Y esta es una representación de otra función del ATP, que es la contracción muscular. Aquí está representada cómo se transmite el impulso nervioso, llega a la unión neuromuscular y cómo la liberación de los neurotransmisores va a provocar el acortamiento de las fibras. Fíjense que aquí está también representado una mitocondria y estos punticos que están aquí pretenden representar el ATP y el ADP. El ATP que se usa y el ADP que resulta de haber sido utilizado el ATP. Esto es, digamos, una representación de lo mismo, pero un poco más detallada. Aquí se ve cómo las fibras de miosina se unen a las fibras de actina y se mueven gracias a que la unión del ATP cambia la conformación de la fibra de miosina y provoca que se separe y después que se vuelva a unir a otro sitio, y eso va, digamos, acortando la fibra. Tampoco nos interesan los detalles de la contracción muscular, solamente se los traigo como ejemplo para que vean que el uso del ATP como molécula energética requiere que el ATP interactúe con las moléculas y que provoque en ellas un cambio conformacional. Además de que la contracción muscular me sirve para hablarles de la importancia que tiene la formación de AMP, que por cierto no hay que confundir con el AMP cíclico. El AMP cíclico es una molécula de AMP, pero donde la molécula está formando un ciclo. Esto es un AMP lineal. Cuando se consume ATP, como ya dijimos, se forma ADP a partir del ATP. Pero cuando hay suficiente ADP, ese ADP puede reaccionar con otra molécula de ADP para regenerar algo de ATP y AMP. Eso lo hace esta enzima, que tampoco nos interesa el nombre, se llama adenilatoquinasa, pero no nos interesa acordarnos de ese nombre. Lo que nos interesa es saber que cuando se está consumiendo ATP, se forma ADP y también se forma AMP. Es decir, que el aumento de la formación de AMP es una expresión de que se está consumiendo ATP.
Ese AMP puede activar a una quinasa, a una de nuestras amigas, las quinasas. Esta quinasa, que es dependiente de AMP, es una quinasa que se llama AMP quinasa, que no es la misma quinasa activada por el AMP cíclico. Este no es AMP cíclico, sino AMP, que se activa esta quinasa que se llama AMP quinasa. La AMP quinasa, como todas las quinasas, va a fosforilar enzimas y proteínas. ¿Por qué les hablo de la AMP quinasa? Porque la AMP quinasa puede fosforilar al GLUT, a los componentes del GLUT, igual que las quinasas que se forman como consecuencia de la acción de la insulina. Recuerden que habíamos visto muy someramente que la unión de la insulina con su receptor provoca una serie de fosforilaciones y de activación de quinasas que pueden tener como consecuencia la fosforilación de las vesículas, de los componentes de las vesículas que tienen GLUT. Y eso provoca que el GLUT se exprese en la membrana. Pues la AMP quinasa también puede fosforilar a los componentes de las vesículas que tienen GLUT y tener el mismo efecto. Es decir, que haya una translocación de GLUT4 hasta la membrana plasmática y por lo tanto haya un aumento de la entrada de glucosa. Esto es una cosa que sí nos interesa a nosotros como educadores en diabetes, porque esto lo que significa es que el aumento del consumo de ATP, por ejemplo, en la contracción muscular, puede provocar que el músculo consuma más glucosa. Además vamos a insistir sobre eso un poquito más adelante. Además del efecto sobre la captación de glucosa, la AMP quinasa también tiene otros efectos sobre el metabolismo que no vamos a detallar. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que vimos que la cadena respiratoria, que el transporte de los electrones transportados, y valga la redundancia, por las coenzimas de oxidorreducción, el transporte de los electrones y los protones por la cadena respiratoria va a posibilitar la síntesis de ATP y el consumo de oxígeno para formar agua? Estamos recordando esto porque si por alguna razón se inhibe el transporte electrónico, ya no va a haber síntesis de ATP. Si se impide que los electrones y los protones sean tomados por alguno de los componentes de la cadena respiratoria, ya no va a haber síntesis de ATP, porque no va a haber transporte de electrones por los componentes, ni va a haber paso de protones por la enzima que sintetiza el ATP. Esto va a provocar que haya una disminución de la concentración de ATP en presencia de cualquier inhibidor de estos, y que haya un aumento del ADP, lo cual va a traer como consecuencia que va a aumentar la formación de AMP, porque ese ADP va a tratar de, digamos, reponer el ATP que se está gastando. La enzima va a formar ATP a partir de dos moléculas de ADP, pero va a formarse AMP. Y ese AMP puede activar a la AMP quinasa, como ya vimos. Ese aumento de ADP, como ya dijimos, va también a provocar un aumento del AMP. Esto es lo que hace la metformina. La metformina es un inhibidor del complejo 1 de la cadena de transporte electrónico, y por lo tanto va a provocar, digamos secundariamente, un aumento de la concentración de AMP, y ese aumento de la concentración de AMP va a activar a la AMP quinasa, y es a través de esa activación de la AMP quinasa que la metformina ejerce los efectos beneficiosos sobre el metabolismo en los pacientes que tienen diabetes. Espero que estas clases les hayan ilustrado la importancia que tiene comprender
el metabolismo energético, aunque sea sin entrar en muchos detalles, para poder comprender la base bioquímica y fisiológica que está detrás de los consejos que le vamos a dar a nuestros pacientes, de hacer ejercicio o de consumir alguna droga, porque así como estamos viendo el mecanismo de acción de la metformina, también toda esta introducción a la diabetología nos va a hacer entender también el mecanismo de acción de otras drogas.